Quiero invitarle a que pueda abrir conmigo su Biblia, por favor. Aunque voy a iniciar en el Salmo 143, me gustaría que fuera conmigo directo a Mateo capítulo 6, por favor. Mateo capítulo 6, algunos pasajes solo se los voy a leer, permítame hacer esto. El día de hoy, titulé mi mensaje el día de hoy, no a la mía, sino a la tuya. Yo no sé si alguna vez usted ha compartido, ha tenido la bendición de convivir con una persona terca. Si no le ha tocado, le tengo noticias. Es usted. Y sabe que cuando habemos personas que somos así como muy temperamentales, como muy insistentes, es una manera política de decir que somos tercos. Es ese tipo de personas, ¿verdad? Que es a la mía. O sea, es como yo digo, cuando yo digo, a la hora que yo digo, ¿verdad? Y bueno, hay muchas virtudes hay algunas virtudes en ese tipo de personas, ¿verdad? La persistencia, la intención, y eso es bueno, ¿verdad? Porque tampoco es bueno que uno desista tan pronto. Pero hoy titulé mi mensaje así, no a la mía, sino a la tuya. Y quiero hablar hoy de una palabrita muy importante en el ambiente de vida cristiana. O sea, esta palabra adquiere significado para nosotros y la escuchamos un montón de veces. La palabra es voluntad. Voluntad es la facultad de decidir y de ordenar nuestra propia conducta. Es la propiedad que se expresa de forma consciente en el ser humano para realizar algo con la intención de un resultado. Es decir, voluntad es yo quiero algo y yo hago todo lo que sea necesario para obtener ese algo que yo anhelo, que yo deseo. Es una cualidad que tenemos usted y yo los seres humanos, de que queremos algo y tenemos una intención y caminamos en esa dirección. La voluntad es una cualidad de nuestra alma que nos ayuda a usted y a mí a gobernar nuestros propios actos. Es de hecho justo una de esas cosas que distinguen al ser humano de cualquier otra criatura en el mundo. Porque el resto de los animales, muchos de ellos, al observar su conducta, distinguimos que se dejan llevar básicamente por sus instintos. Y entonces tienen hambre y hacen todo lo necesario para suplirlo, ¿verdad? Pero usted y yo tenemos hambre y nos podemos aguantar, ¿verdad? Y de hecho, por ejemplo, en enero en nuestra iglesia teníamos hambre de carnitas y de chicharrones de la Ramos, y de café, y de coca. ¿Y qué hicimos? Le entramos, no. Logramos contener nuestra voluntad y apartamos unos días para ayunar, ¿verdad? Que de hecho es una prueba para nuestra voluntad, ¿verdad? Cuando a usted le toca estar en régimen alimenticio, ¡ay, qué difícil!, ¿verdad? Justamente eso es la voluntad. La voluntad nos permite gobernar nuestros actos, decidir con libertad, optar por una conducta determinada. Pudiera hacer yo cualquier otra cosa, pero tengo mi voluntad puesta para lograr este objetivo. Es la capacidad fundamental que nos permite llevar a cabo acciones contrarias a la tendencia inmediata. Cuando alguien nos ofende, cuando alguien es ofensivo con nosotros tenemos dos opciones: respondérsela o controlar nuestro temperamento, ¿verdad? Y la tendencia inmediata es a explotar, ¿no? Pero entonces ahí es donde observamos, ¿verdad?, una voluntad desarrollada. Los cristianos llamamos a esto también de otra manera, y esta palabra usted la va a identificar pronto. Le llamamos libre albedrío. También le podemos llamar libre elección. Para nosotros, aquellos hombres y mujeres que hemos decidido seguir al Señor, el libre albedrío es la capacidad que tenemos los seres humanos de tomar decisiones. Y en la enseñanza cristiana, la libre voluntad es esencial para poder entender cómo relacionarnos con Dios. Usted y yo, que hemos decidido seguir al Señor, creemos que Dios nos creó con la capacidad de decidir, con la posibilidad de relacionarnos con Él y con la posibilidad de conocerle, conocer su voluntad
y seguir su voluntad. ¿Me sigue en esto? Es decir, una de las esencias de nuestra fe es que nosotros creemos que Dios nos creó, pero de que Dios nos creó con la capacidad de decidir, de poder decidir. Nos creó con la capacidad de poder tener relación con Él y con la posibilidad de conocer su deseo, su voluntad y poder entablar una relación con Él. Y todo esto es una cuestión de decisión personal. Así, tú y yo, un día, decidimos acercarnos a Dios. O sea, Dios hizo muchas cosas, ¿verdad? Y nos alcanzó y nos atrajo e intervino de alguna manera y observamos sus lazos de amor alrededor de nosotros. Pero tuvo que llegar el día en el que finalmente tú y yo tomáramos la decisión de seguir al Señor, de acercarnos a Él. En toda la Escritura encontramos esta tensión constante entre cumplir nuestros deseos y seguir algo que tú y yo conocemos y escuchamos y hablamos de ella, la conocemos como la voluntad de Dios. Entonces hay una tensión. Está en la Escritura desde el principio, desde las primeras líneas del libro de Génesis nos encontramos con esa tensión. O bien seguimos nuestros deseos, nuestras decisiones personales, o bien seguimos la voluntad de Dios. Desde el primer momento del relato de la creación, la tensión entre lo que Dios había dicho y lo que el ser humano decidió hacer, porque Dios nos diseñó, pero tú y yo decidimos si seguimos o no ese diseño que Dios tiene para nosotros. Y es válido. Es decir, la Biblia dice un montón de cosas y es válido que haya personas que dicen, no, a mí no me interesa, está bien. Dios nos diseñó, de hecho Dios nos diseñó de esa forma, con la capacidad de decidir si queremos seguir con el modelo, con el diseño que Él tiene para nosotros, o si decidimos alejarnos de Él. Nuestras decisiones, cada una de ellas tienen implicaciones temporales y eternas. Cada pequeña decisión que se presenta en nuestro día a día tiene el potencial de transformar nuestras vidas y afectarnos en última instancia y afectar directamente hasta nuestra eternidad. Por eso los autores bíblicos entienden esa tensión y nos regalan algunos momentos muy personales que son el reflejo de esa tensión que está presente no nada más en ellos, sino también en el corazón del ser humano. Le pongo un ejemplo de eso, el Salmo 143. Este es un salmo de David y dice el Salmo 143 versículo 10, enséñame, dice el salmista, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Note estas líneas de David. David era un hombre piadoso. Si hay alguien que pudiera no preocuparse por nada, sino por satisfacer todos sus deseos y todos sus impulsos, este es David. Él es un rey, tiene todo a la mano, puede hacer lo que quiera, y sin embargo, en una de sus oraciones más honestas, en el Salmo 143, él dice, enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad. Note. Y es que no es cualquier momento para David. David está siendo perseguido, David está en crisis, David tiene enemigos al acecho y clama a Dios diciendo, necesito saber cuál es tu voluntad, necesito conocer tus deseos, tus planes, lo que es andar en tus caminos sin obstáculos. David entendía que se puede vivir a la suya y está bien. Y él tiene recursos para vivir a su modo, pero sabe que lo mejor que le puede pasar a él y a nosotros es vivir de acuerdo a los deseos, a los planes, a los propósitos de Dios para nosotros. Cuando Jesús instruyó a sus discípulos respecto a cómo podían seguir a Dios y cómo podían buscarle y cómo podían orar, les da instrucciones de oración y están ahí en Mateo capítulo 6, donde le pedí que abriera su Biblia. Mateo 6, versículos 9 y 10 dice, ustedes deben orar así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y luego, ¿qué dice? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Fíjese, para Jesús es muy claro que hay dos realidades, la del cielo y la de la tierra. En el cielo, allá, las cosas suceden de acuerdo a las direcciones de Dios. Dios es totalmente soberano en los cielos. Pero en la tierra la cosa es como medio diferente, ¿verdad? Aquí, en el mundo quebrado,
hay muchas voluntades, hay muchos poderes, hay muchos principios, pero la oración del Maestro, cuando nos enseña a orar usted y a mí, es: Señor, que se haga tu voluntad. Unos versículos más adelante del capítulo 6, en el capítulo 7, cuando Jesús está presentándonos a estos hombres que vienen a presumir que hicieron cosas buenas, que sirvieron a Dios, Jesús contrasta. Mire lo que dice Mateo 7:21. Jesús está diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, para el seguidor de Jesús, para el discípulo del Señor, es decir, para usted y para mí, conocer, observar, distinguir y seguir la voluntad de Dios es esencial. No es una opción. Necesitamos saber cómo es la voluntad de Dios y qué debemos hacer para seguirla. No podemos decir que somos seguidores de Cristo si no seguimos su voluntad. Y el apóstol Juan lo dice también en sus últimos años de ministerio, cuando Juan está escribiendo estas últimas cartas a las iglesias. Primera de Juan capítulo 2, versículo 17, dice: el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿por qué estoy tomando todos esos versículos este día para hablarle de esta idea a usted y reflexionar junto con usted? Porque somos llamados a distinguir la voluntad de Dios y seguirla. Pero la pregunta complicada es: ¿cómo distinguir la voluntad de Dios? O sea, suena muy bonito, ¿verdad? En el documento. Pero a la hora del día a día, ¿cómo le hago yo y cómo le haces tú para distinguir qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo distinguir su voluntad? ¿Cómo le hago para saber si lo que voy a hacer está dentro de los parámetros tan complejos, tan complicados, a veces tan etéreos, tan difíciles de distinguir, que tú y yo llamamos la voluntad de Dios? ¿Cómo se le hace? Ayúdeme. Y ahí estamos atorados y hemos estado atorados muchos de nosotros. Pero cuando notamos esta discusión respecto de qué es la voluntad de Dios y cómo seguirla, y no, nos damos cuenta que todo amado, todo amada, se trata de decisiones. Decisiones. Todos los días tomas decisiones. Desde el momento en el que te levantas y suena la alarma, mi alarma los domingos suena a las 4 de la mañana. Y yo decido si me levanto o si me espero un ratito más, ¿verdad? Su alarma suena a las 4, a las 5, a las 6 de la mañana y usted desde ese momento toma una decisión y dice: ay, ¿y si me reporto enfermo? ¿Verdad? Chisme entre usted y yo, alguna vez he pensado reportarme enfermo un domingo. ¿Verdad? Todos los días tomas decisiones. Algunas de ellas muy acertadas, otras bastante cuestionables. Pero todos los días estás tomando decisiones. Pero si realmente estás preocupado, y deberíamos de estarlo, si realmente estoy preocupado en cumplir la voluntad de Dios cada día, entonces debemos estar conscientes de al menos, hoy yo observo 2, hay muchos más, pero al menos estos 2 principios que yo le quiero compartir hoy respecto de cómo tomar decisiones orientadas en la voluntad de Dios. Entonces hoy no es el hilo negro, no es la última coca del desierto. Estoy consciente que a lo mejor algunas de las cosas que voy a decir hoy probablemente usted las ha escuchado muchas veces, pero yo las conozco desde hace mucho tiempo y yo me he encontrado a mí mismo tomando malas decisiones. Entonces hoy quiero animarle a que hoy observemos estos 2 principios sencillitos que quizá y puedan ayudarnos para poder tomar decisiones, las del día a día, orientadas en la voluntad de Dios. ¿Okay? El primer principio es: tome decisiones enfocadas en la santificación. Tome decisiones enfocadas en la santificación. Tome decisiones enfocadas en la santificación. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu. Tú y yo sabemos que estamos haciendo su voluntad cuando nuestras decisiones están enfocadas
en santificación, en integridad, en verdad y en honestidad. ¿Tú sabes que estás tomando una decisión correcta? Cuando eso que estás planeando, eso que se está presentando delante de ti, está orientado hacia la santificación. Nos podemos preguntar, ¿esta decisión que quiero tomar está encaminada hacia la santificación? ¿O me va a llevar lejos de la santificación? Esta decisión que se está presentando, estoy hablando de cosas bien sencillas. O sea, ni siquiera le estoy hablando de estas grandes decisiones de qué carrera voy a estudiar o dónde voy a comprar una casa. Le estoy hablando del día a día, de ese negocio sencillo en el que usted participa, de esa conversación casual en la que usted llega y empieza a compartir, de esa amistad que se presenta, oportunidad que se presenta de amistad, etcétera. Esta decisión, intervenir, estar, venir aquí, llegar a ese lugar, abrir esa puerta, conversar con esa persona, me lleva a la santificación, continuar con esta amistad, continuar con esta relación, hacer esto que estoy haciendo ahorita, ¿me dirige, me encamina hacia la integridad? ¿O me encamina hacia la inmundicia? O déjeme decirlo de alguna otra manera, hacia la infidelidad. O permítame decirlo así, hacia el adulterio. Ahora, yo sé que estoy diciendo palabras que son muy chocantes para nosotros, ¿verdad? Y muchos de nosotros, porque yo los conozco, somos gente santa, gente buena, o sea, que en quienes el adulterio ni siquiera figura, ¿no? Ni la infidelidad figura en nuestra mente, ¿verdad? ¿Verdad? Pero pronto nos damos cuenta que adulterio no solo sucede cuando una mujer engaña a su marido o cuando un marido engaña a su mujer. Porque Santiago dice, o almas adúlteras, señala Santiago. Y lo que nos está diciendo no es gente infiel a sus esposos, a sus esposas. Realmente cuando encontramos el adulterio, se refiere más, sí, a la infidelidad matrimonial, pero también se refiere a la infidelidad a los pactos y los compromisos que tú has hecho. Cuando tú y yo rompemos un pacto que hemos hecho con Dios, de alguna manera estamos comprometiéndonos. Estamos cometiendo algo que el Antiguo Testamento llama adulterio espiritual. Ahora, yo sé que esto suena como muy fuerte, ¿verdad? Pero es que la infidelidad de nuestros principios inicia en las pequeñas decisiones. Y entonces yo le pregunto otra vez, cuando se trata de decisiones sencillas, cotidianas, ¿esto que estoy haciendo me orienta, me dirige, me encamina hacia la santificación? O puede ser que esta pequeña decisión sea la inicial de una serie de decisiones que pueden llevarme a la infidelidad. No a mi esposa, no a mi esposo, pero sí a mis principios y a mis convicciones. Primera de Juan capítulo 3, versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y entonces, permítame decir esto. Si un día tu líder se acerca contigo para tener una conversación sobre santificación, no te molestes, no te enojes. Si un día tu líder de célula, tu líder de ministerio, tu pastor, tu pastora se acercan contigo y te dicen, oye, he estado observando que tus decisiones últimamente no están muy enfocadas en la santificación. No te enojes. Piensa que lo que está pasando es que Dios está enviándote a alguien cerca para decirte, oye, ¿no crees que deberías reorientar tus decisiones? Déjame decirlo un poquito más picosito. Si un día tu líder o tus pastores se acercan con alguno de tus hijos para conversar sobre su santificación, no te ofendas. Al contrario, considéralo como un interés de Dios enviando a alguien por el bien de tus hijos. Ahora, yo sé que ahí el tema se pone muy complicado porque a quién nos gusta que nos toquen a nuestros hijos, ¿verdad? Ninguno de nosotros. Pero es que de alguna manera Dios llama nuestra atención para tomar decisiones orientadas en la santificación. Entonces la primera cosa que tú y yo necesitamos como observar, distinguir, para saber que estoy en la voluntad de Dios es que mis decisiones estén enfocadas en la santificación. El segundo principio es que mis decisiones deben ser decisiones amorosas. Déjeme lo explico. Ahí mismo en 1 de Juan capítulo 3, pero en el versículo 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano,
no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que os améis unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Brinca hasta el versículo 14, por favor. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en esta señal, dice Juan, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y entonces aparece esta idea que yo quiero como desmenuzar con usted hoy. Decisiones amorosas. ¿A qué me refiero con decisiones amorosas? Me refiero a que mis decisiones deben estar enfocadas en amar. Mis decisiones son amorosas cuando en mi mente están presentes quienes están junto a mí, ¿sí? Quienes están cerca de mí, quienes están frente a mí y quienes están detrás de mí. Ajá. Mis decisiones son amorosas cuando en mi mente están presentes quien está junto a mí, quien está cerca de mí, quien está frente a mí y quien está detrás de mí. Hace unos años, un buen amigo que vivía en la ciudad donde vivíamos nosotros, recibió una oferta de trabajo para irse lejos, a una ciudad en el centro del país, y sus hijos estaban jóvenes y emprendieron la aventura de irse, ¿verdad? De moverse de ciudad, con todas las implicaciones que tiene, ¿verdad? Mudarse. Y Dios lo bendijo y Dios fue muy bueno con él y con su familia. Sus hijos crecieron y un día él recibe la oferta, después de llevar años allá, recibe la oferta de tener un mucho mejor trabajo acá y volver. El problema es que para cuando recibe esta oferta, sus hijos ya están grandes y en edad universitaria y ya están en medio de la carrera, ¿no? Y entonces se enfrenta a esta decisión de decir, ¿qué hago? La oferta es muy buena y por supuesto que las condiciones laborales y de vida para él y su familia eran mucho mejores, pero se está enfrentando a la disyuntiva de decidir en un momento en el que sus hijos se encontraban en pleno momento de preparación universitaria. Y entonces, yo no sé qué hubiera hecho usted. ¿Sí? Algunos hubieran dicho, pues se revalida y se acabó, ¿verdad? Vámonos. Pero él tomó una decisión medio radical porque decidió que durante un tiempo, hasta que terminaran la universidad, tenían que vivir en dos partes. Y entonces estaba él acá y aquellos allá durante no sé cuántos meses, creo que le faltaba un año y algo para que terminara uno de ellos. Y finalmente hasta después pudieron como volver a unirse como familia. Y le estoy dando este ejemplo porque las decisiones amorosas a menudo son sacrificiales. Porque ¿quién quiere vivir lejos de los suyos? ¿Quién quiere estar experimentando tensión? ¿Quién quiere estar sufriendo? Ninguno de nosotros. Pero hay decisiones amorosas que tenemos que tomar y muchas de ellas son sacrificiales. Las decisiones amorosas son así. Podemos afirmar que estamos decidiendo siguiendo la voluntad de Dios cuando estamos enfocados en el amor que tenemos hacia los que están alrededor de nosotros. Junto a mí y cerca de mí, esos son parámetros claros, ¿verdad? ¿Quién está junto a mí? Pues junto a mí está Lorena. Y ella está muy pegadita de mí. Aquí está. Cerca de mí, yo quisiera decir que están junto a mí, pero no están a nada de ya no estar tan cerca, ¿verdad? Pero cerca de mí están mis hijos. Marcos sí está bien pegado, es bien empalagoso. Pero el otro ya está grande y está creciendo y está empezando a tomar decisiones, ¿verdad? Esos están cerca de mí. Ese parámetro está sencillo, ¿verdad? ¿Quiénes están cerca de ti? Tu familia. ¿Quién está cerca de ti, Beto? Pues la señora, ¿verdad? Y es sencillo distinguir, ¿verdad? Pero frente a mí y detrás de mí tiene que ver con responsabilidad. Frente a mí tiene que ver con aquellos bajo los cuales yo estoy en autoridad, ¿sí? Mi pastor, mi jefe en el trabajo, la honra que yo le debo a mis padres, ¿verdad? La gente que representa algún tipo de autoridad espiritual o moral para mí, esos son los que están frente a mí, ¿verdad? Y también ellos son parte de la ecuación a la hora de tomar decisiones. Y quienes están detrás de mí son aquellos que siguen mi liderazgo. Y tú tienes a alguien que está delante de ti, ¿sí?
Y también tienes a alguien que está detrás de ti. Hay gente que sigue tu liderazgo, que te observa, que camina, para quienes tú eres un precedente, que te observan y dicen, yo quiero ser como ese viejo. Esos son los que están detrás de mí. Y esos dos normalmente no los consideramos en nuestras decisiones. Pero tomamos decisiones amorosas cuando consideramos los que están aquí cerquita, pero también los que están delante y detrás. Decisiones amorosas para quienes me lideran, decisiones amorosas que están enfocadas en quienes me siguen. Hace muchos años, hace varios años de eso, conocimos a una mujer a quien apreciamos, llegamos a apreciar muchísimo. Una anciana que cuando llegamos a Reynosa apreció mucho a mi familia, especialmente a Agustín, porque Agustín estaba chiquito en ese entonces. Se llamaba Felipa, falleció hace varios años. Y en un momento de tensión de liderazgos de esos que usted y yo conocemos, en las iglesias, un grupo de personas vino y me dijo, nos vamos. Y Felipa, seguida de este grupo de personas, vino también y habló conmigo y me dijo, escúchame, Dios me muestra que es el tiempo de irme. Y se fue. Yo le dije, no se vaya, Felipa. Porque yo sabía que detrás de ello había una serie de decisiones de personas que estaban influyendo sobre ella. Y yo distinguía que esas decisiones no eran decisiones como muy amorosas. Y lamentamos mucho que se fuera. Y pocos meses pasaron cuando Felipa entra en una crisis de salud terrible. Y aquellos que habían tomado decisiones no tan amorosas, detrás de los cuales Felipa iba, no la abrazaron, no la cobijaron y no se presentaron, y lamentablemente algunos meses después la viejita falleció. Y de esa temporada en la que uno aprende muchas cosas, yo aprendí algo respecto a las decisiones amorosas. Y es que por más complejo, por más difícil, por más tensión que haya en nuestras vidas, en el momento que sea que estamos viviendo, uno debe decidir pensando en nosotros, pensando en quienes están cerca, pensando en quienes detrás de quien caminamos, pero especialmente pensando en los que vienen detrás de nosotros. Porque hay un efecto claro en los otros, consecuencia de nuestras decisiones. Y tú sabes que estás caminando en la voluntad de Dios cuando eso está en tu mente, en tu corazón. Y tú dices, esta decisión que voy a tomar tiene un efecto en los míos, sí, pero también tiene un efecto en los que están alrededor de mí y yo tengo que ser consciente y responsable. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil agregar todos esos factores a nosotros porque nos complica mucho la vida, ¿verdad? Se hace una carga, pues sí, por supuesto, porque usted y yo somos gente de Dios, que entendemos que somos parte de un reino, que somos parte de una familia espiritual y por lo tanto no cargamos solo con lo nuestro. Somos responsables y debemos ser cuidadosos de los que están alrededor de nosotros. Pues sí es difícil, por supuesto. Pero usted es un seguidor de Jesús, ¿no? Por lo tanto, nosotros tomamos esto como una responsabilidad. Primera de Juan capítulo 5, avancen en sus hojitas en Primera de Juan. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, ¿verdad? Y esto conforme a su voluntad, pues yo estoy tratando de decirle, toma decisiones enfocadas en la santificación, toma decisiones amorosas, ¿verdad? Pero alguien puede decir, ¿y si no quiero? O sea, qué padre todo lo que dices, Hugo, pero ¿y si no quiero tomar decisiones así? ¿Qué pasa si no quiero aplicar esos principios? Y yo le voy a decir algo, se vale, se vale. Si un día quieres hacer algo, pues hazlo, ¿sí? Sí, porque son principios para nosotros, se vale. Si un día quieres hacer algo, hazlo. Pero, no metas a Dios en esa decisión si tú no tomas esos principios para ti. Déjenme lo explico. Hay muchas personas que de pronto hemos cometido el error de decir, Dios me está mostrando, Dios me está llevando, Dios me está diciendo, siento de Dios que debo de, y uno los escucha y a menudo los conoce, pero algo dentro de ti te dice como que no creo que sea Dios el que le está diciendo eso. ¿Alguien ha tenido una conversación así con alguien?
¿verdad? Que tú te dice, no, es que Dios me está mostrando que tengo que... Y tú dices, ¿de verdad será Dios el que te está mostrando todo eso? ¿Qué puedo responder ante tal cosa? Pero siempre me pregunto, ¿es Dios quien me está moviendo? ¿O soy yo quien quiero ocultar mis intenciones carnales detrás de una aparente piedad, justificando mis decisiones y presumiendo que es Dios quien las inspira, cuando quizá Dios no tiene nada que ver en ellas? Y esta, amado, amada, es una pregunta muy ruda, es una pregunta muy difícil, pero es una pregunta que tú y yo debemos hacernos cuando estamos tomando, especialmente cuando estamos tomando decisiones importantes. Es como si mi hijo adolescente de 16 años viene conmigo y me dice, papi, siento de Dios que me tengo que ir a vivir solo. Si tu hijo o tu hija adolescente viene y te dice eso, ¿qué le dices? Ajá. Sí, tú, ¿cómo no? Y a veces, y puede ser que sí sea cierto. Mire, yo tenía 17 años cuando yo recibí una oportunidad para irme a Italia. Claro que yo llegué con mis papás y les dije, oye, ¿me puedo ir a Italia? Claro que me mandaron por un tubo. Y después tenía a punto de cumplir 18 antes de entrar a la universidad y hubo una oportunidad muy real de poder irme a Dallas a estudiar en un instituto bíblico ahí. Claro que vine con ellos y les dije, oigan, siento de Dios, y yo sí sentía de Dios, según yo, que es tiempo de estar en el ministerio, y mis papás me dijeron, estás loco, ¿verdad? Entonces, a veces hacemos eso. A veces ocultamos nuestros deseos, nuestras intenciones carnales detrás de una cortina de piedad, justificando nuestras decisiones, presumiendo que Dios es quien nos está inspirando cuando Dios no tiene nada que ver en eso. Entonces, amado, si usted un día quiere hacer algo, hágalo. Si se quiere ir, váyase. Si quiere llegar, llegue. Si quiere ejecutar algo, hágalo. Pero tenga cuidado de no afirmar que Dios esté ahí si no has procurado la santificación y si esa decisión no es una decisión amorosa. Tenga cuidado. Las decisiones que giran alrededor de la voluntad de Dios a menudo son costosas. A menudo cuestan mucho. Normalmente la voluntad de Dios implica un costo. Es más, en muchas ocasiones tú vas a distinguir que eso viene de Dios, porque la decisión que tú quieres tomar tiene un costo y un costo alto. No siempre lo barato, lo sencillo, lo fácil o lo que te da paz, no siempre eso es lo que viene de Dios. La voluntad de Dios siempre es lo mejor para nosotros, pero muchas veces cuesta. Cuesta seguir esos pasos, cuesta tomar esas decisiones, cuesta invertir una vez que has tomado esa decisión. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, y luego agrega, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, distinguir la voluntad de Dios, amado, amada, es complicado. No es tan sencillo. La tensión entre hacer lo correcto, tomar decisiones orientadas en el Señor, buscando la santificación y tomar decisiones amorosas que implican no solo mi bienestar y mi paz, sino el bienestar y la paz de los que están alrededor de mí, detrás de mí, delante de mí, es complicadísimo. Es agregar un montón de factores a una ecuación que aparentemente es tan sencilla, pero que en cuanto agregamos todo eso decimos, ay, no, ¿en qué me metí? Sí, es difícil. Es una tensión complicada. Todos aquellos que buscamos a Dios experimentamos esa tensión cuando se trata de decisiones orientadas en la voluntad de Dios.
O sea, si usted se ha sentido durante las últimas semanas en tensión de decir, no sé qué hacer, no sé qué decidir, no sé por dónde entrarle, no sé cómo enfrentar esa situación, le tengo noticias. Todos aquellos que seguimos al Señor enfrentamos eso. Si usted cree que usted es la única persona que batalla con hacer la voluntad de Dios, le tengo noticias. Cristo mismo batalló. Fíjese lo que dice Lucas 22:42. Jesús está a punto de experimentar el sufrimiento de la crucifixión. Y vea las palabras de Jesús. Versículo 42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, estas líneas de Lucas 22:42 me dan un poquito de esperanza a mí, que estoy seguro que igual que usted, he experimentado la tensión de no saber si lo que está a punto de suceder es lo correcto, o si la decisión que estoy a punto de tomar está orientada, y si estoy haciendo lo correcto o no, si estoy perdido o no. ¿Sí? Pero si Jesús lo experimentó, eso me da mi consuelo, me da mi paz de saber, bueno, Él lo vivió, yo lo estoy viviendo y me va a ayudar hoy. Si Él batalló, es muy probable que yo también voy a batallar. Pero yo le quiero preguntar el día de hoy, ¿qué decisiones enfocadas en la santificación debo empezar a tomar? ¿Qué decisiones enfocadas en la santificación debo de empezar a tomar? Probablemente algunos de nosotros hace tiempo que hemos perdido el enfoque de la santidad en nuestras decisiones. Y nos hemos, no sé si decirlo de esta forma, como permitido cosas que tú sabes y que yo sé que no son las mejores. Y que si alguien viene y abriéramos la libreta de nuestras vidas, pronto diría, oye, no juegues, ¿por qué ABC? O sea, evidentemente esas cosas no son correctas, ¿sí? Pero son decisiones tan cotidianas, tan parte de nuestras vidas, que ya las tomamos como norma, como válidas, ¿verdad? ¿Qué decisiones necesitas empezar a tomar para enfocarte en la santificación, en la integridad, en la honestidad, en la verdad? Y la segunda pregunta con la que quiero terminar el día de hoy es, ¿qué decisiones amorosas necesito replantear en mi vida, en mi familia, en mi trabajo y en mi ministerio? ¿Qué decisiones amorosas debo replantear en mi vida, en mi trabajo, en mi familia y en mi ministerio? Todo, amado, amada, se trata de caminar orientados para cumplir con la voluntad de Dios. Y es una decisión. Usted decide. Usted decide si quiere o no. Si avanza o se detiene. Pero como dice la palabra del Señor, pero yo te recomiendo que elijas la vida. Un día el Señor se presenta delante del pueblo y les dice, pongo delante de ti el bien y el mal, la bendición y la maldición. Aquí están. Tú elige. Pero el Señor mismo dice, pero yo te recomiendo que sigas la vida. Inclinen su rostro, por favor, un minuto. Señor, tú eres nuestro Dios, delante del cual no hay nada oculto, Señor, y ante quien nuestras vidas son libros abiertos, Señor. Tú eres nuestro Dios amoroso, que de pronto, Señor, nos planteas días como estos, Señor, en los cuales nos llamas a reevaluarnos y a distinguir, Señor, ¿qué tan orientados estamos hacia ti? Hoy quiero rogarte, Señor, que tú me ayudes, que tú tengas misericordia de mí. Yo, Señor, que de pronto me encuentro a mí mismo, Señor, tomando decisiones nada amorosas y ejecutando acciones nada orientadas en la santificación.
Y yo sé que al igual que yo, Señor, algunos de mis hermanos, Señor, han estado luchando con acciones alejadas de la santificación, a lo mejor insignificantes, a lo mejor muy pequeñitas, Dios, pero que en suma nos han estado alejando de ti, de tu voluntad, de tu buen propósito, Señor. Y ya alguien incluso se ha acercado con alguno de nosotros y nos ha dicho: oye, ¿no crees que estás caminando lejos? ¿No crees que estás mal dirigido? ¿No crees que deberías acercarte? Pero hoy, Señor, yo junto con mis hermanos, Señor, quiero permitir que tu Espíritu Santo, Señor, que está muy presente aquí entre nosotros, pueda moverse, Señor, entre tu pueblo y puedas ayudarnos, Dios, a acercarnos otra vez a ti. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos. Amado, ¿le gustaría ponerse de pie conmigo? Y al hacerlo, pudiera enfocar su oración en estas dos cosas tan sencillas, tan simples que le comparto hoy. ¿Qué decisiones necesitas replantear en tu vida enfocadas en la santificación? Déjeme ser un poquito más específico. ¿Qué relaciones necesitas disminuir en tu vida? ¿Qué conversaciones necesitas dejar de tener? ¿Qué aplicaciones necesitas eliminar de tu teléfono? ¿Qué lugares necesitas dejar de frecuentar? ¿De qué personas probablemente necesitas un poquito de pausa? Todo para orientarte hacia la santificación. Dios, aquí estamos, tu pueblo, tus hijos, necesitados de ti. Tú, Señor, que ves todas las cosas, ayúdanos, Señor, a caminar hacia tu voluntad, tomando decisiones correctas, Señor. Ayúdanos, Dios. Además, yo quiero rogarte hoy que tú puedas, Señor, dirigirnos a tomar decisiones amorosas. No permitas, Señor, que lejos de mi vista esté Lorena y Agustín y Marco en cada decisión que tomo, Señor. Pero además yo te ruego, Señor, que estén también mis hermanos, Señor, con quienes me permites servirte en este lugar, Señor. Pero yo oro, Dios, eso por mí, pero oro también esto por cada uno de mis hermanos y hermanas que estamos hoy reunidos en este lugar, Señor. Que los nuestros y quienes están detrás de nosotros y quienes van delante de nosotros estén presentes en cada decisión que tomemos, Dios, para tomar decisiones asertivas, amorosas, Dios, enfocadas en ti. Ayúdanos, Dios. Y si hay, Señor, alguna decisión que debemos replantear, permítenos, Señor, ejecutarla. Danos el valor, Señor, porque algunas veces somos muy cobardes, Dios, y no nos atrevemos, Señor, a replantear cosas en nuestras vidas porque pensamos: esto así es y esto no va a cambiar. No, sí puede cambiar, Señor. Ayúdanos, Dios. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre Celestial. Eleve sus manos al Señor conmigo si puede hacerlo. Oh, Señor, te necesito. Ayúdame, Señor, a serte fiel. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, a amarte. Te necesito, Señor. Te necesito. Ven, Señor, y danos por medio de tu Espíritu, Señor, esta capacidad, Dios, para poder tomar decisiones acertadas y dirigidas hacia tu voluntad. En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Aleluya. Amén. Amén. Denle un abrazo a su hermano que está junto a usted y termine este tiempo pidiéndole al Señor: Señor, ayuda a mi hermano, ayuda a mi hermana, ayuda a mi esposo. A lo mejor su esposo, su hijo está ahí cerca de usted. Haga esta oración sencillita por él o por ella y dígale al Señor: Señor, ayúdalo y ayúdame a mí, Señor, a tomar decisiones enfocadas en tu voluntad. En el nombre de Cristo.